Dentro de los medios de unión, que es el punto número 2 a estudiar de cualquier articulación, encontramos en este caso 3 elementos: la cápsula articular, los ligamentos pasivos y el ligamento redondo, que ahora sí vamos a estudiar con mayor detalle. De la cápsula articular. La cápsula articular es un manguito fibroso, como lo estamos señalando acá en esta imagen, que se extiende desde el cotilo hacia el fémur, marca los límites de esta articulación, tiene un grosor que es máximo en su sector superior, unos 8 a 10 milímetros, y mínimo en su sector inferior de 3 a 4 milímetros. Y por ser más delgado, el sector inferior es débil y predispone la ruptura de la cápsula frente a las luxaciones traumáticas de la cadera. Dentro del hueso ilíaco, las inserciones de la cápsula se van a realizar a nivel de la ceja cotiloidea, de la cara externa del rodete cotiloideo y del ligamento transverso. Dentro de las inserciones femorales, vamos a ver que esta cápsula se inserta en el cuello y que dentro del cuello va a diferir por su cara anterior que por su cara posterior. Podemos decir que a nivel del cuello es intracapsular el cuello por su cara anterior, es decir que todo el cuello va a estar dentro de la cápsula, mientras que por la cara posterior un sector, el sector más interno, es intracapsular, mientras que el sector externo es extracapsular. Dentro de los ligamentos pasivos, y entendiéndose como tales a espesamientos de la cápsula articular, determinados por la condensación de sus fibras, que van a tomar inserciones tanto en el hueso coxal como en el fémur, vemos que estos ligamentos pasivos se disponen en forma de espiral sobre el cuello, de tal manera que se enrollan en la extensión de cadera y se desenrollan en la flexión. Podemos reconocer 3 ligamentos, 2 que están ubicados en la cara anterior y uno que está ubicado en la cara posterior. De los ligamentos que están ubicados en la cara anterior, vamos a encontrar el ligamento iliofemoral, o también llamado de Bertin, que es el más resistente y espeso de los 3 ligamentos, que se va a extender hacia abajo y afuera a modo de abanico sobre la cara anterior de la cápsula articular. Va a presentar 2 fascículos bien identificados, el hilio pretrocanterio y el hilio pretrocantineo. De estos 2 fascículos, el hilio pretrocanterio va a ser el más corto, el más grueso y el más resistente de todos. Por otro lado, también en la cara anterior tenemos el ligamento pubofemoral. Y por último, a nivel de la cara posterior, encontramos al ligamento isquiofemoral. En esta imagen estamos ubicando a estos ligamentos, ¿verdad? Estamos viendo la cara anterior de la articulación y observamos el ligamento iliofemoral con sus 2 fascículos, el hilio pretrocanterio y el hilio pretrocantineo. Y también estamos observando, por otro lado, el otro ligamento que encontramos en la cara anterior, que es el ligamento pubofemoral. Y como lo dice su nombre, estamos viendo de dónde a dónde se extienden. Por la cara posterior encontramos un solo ligamento, que es el ligamento isquiofemoral.
Y por último, dentro de los medios de unión, decíamos que encontramos este ligamento redondo. Este ligamento redondo que ya dijimos que es una lámina fibrosa, nacarada, que se inserta en la fovea capitis, en la cabeza femoral, pero tiene ciertas características a destacar. Es un ligamento intracapsular, pero es extrasinovial y va a presentar 3 fascículos, uno anterior, uno medio y otro posterior. Este ligamento, si bien se estudia con los ligamentos pasivos, hay que destacar que no cumple funciones de estabilidad, es decir, no cumple una función mecánica, sino que la función que cumple este ligamento es estrictamente vascular, ya que el 10% de la cabeza femoral está irrigada por la arteria que lleva su nombre, es decir, la arteria del ligamento redondo que veremos más adelante. ¿Qué otros componentes encontramos dentro de la articulación? Bien, la membrana sinovial. La membrana sinovial lo que va a hacer es tapizar la cara interna de la articulación y se va a reflejar sobre el sector externo de la misma y va a formar distintos repliegues. Dentro de ellos, uno de los más reconocidos es la frénula capsulae. Esta membrana sinovial también es responsable de la formación del líquido sinovial, que es fundamental para lubricar no solamente las superficies articulares, sino que además tiene la función de nutrir al cartílago articular. Las superficies articulares se van a mantener en contacto por la cápsula, por los ligamentos pasivos, por los músculos periarticulares y por la presión atmosférica. Destacamos que los ligamentos y los músculos van a estar en equilibrio. Hacia adelante encontramos músculos que son poco numerosos, pero con ligamentos potentes, mientras que por detrás encontramos músculos muy numerosos, pero con ligamentos menos potentes. Y la acción ligamentaria va a depender según la posición de la cadera. En relación a la anatomía funcional, y cuando comenzamos a estudiar a los ligamentos activos, es decir, a los músculos motores de esta articulación, recordar lo que dijimos en la primera diapo, en lo cual decíamos que la articulación coxofemoral estaba dispuesta o situada en profundidad y que tenía un difícil acceso quirúrgico. Y hay que destacar que esta articulación está rodeada por las 3 regiones de la cadera, la región glútea por detrás, la región obturatriz hacia adelante y adentro y la región inguinocrural hacia adelante. Esto permite que cuando uno comienza a estudiar las regiones de la cadera, en la región glútea nos encontramos, por ejemplo, con el músculo extensor de la cadera por excelencia, que es el glúteo mayor. Que por debajo nos encontramos el glúteo medio, que cuando sus fibras se unen al tensor de la fascia lata van a formar el deltoides glúteo de Farabeu, pero que van a tener músculos que tienen fibras que se disponen en dirección transversal. Y eso hace que tienden a coaptar las superficies articulares, ¿sí?, mucho más allá de la cápsula articular y más allá de los ligamentos pasivos. Que en la región anterior encontramos a una gran logia flexora, como es la región inguinocrural, y que los músculos de esta región se disponen sus fibras verticalmente. Pero que además la región obturatriz, aquella que se situaba hacia adelante y adentro, que es la región aductora por excelencia, va a tener músculos que tienen fibras de disposición oblicua y que van a tender a luxar la cabeza por arriba del cotilo. Por lo tanto, volvemos a rectificar que tanto los ligamentos pasivos como los ligamentos activos son
verdaderos medios de coaptación. Además del papel que constituye el rodete cotiloideo, como vimos, como coaptador de ambas superficies articulares y de la posición de la cadera. Debemos agregar en esta articulación el papel del peso corporal, ya que la cadera trabaja en compresión, además de la presión negativa intraarticular que posee esta articulación. Comenzamos estudiando a los músculos motores de la articulación y en relación a los movimientos que producen. Y comenzamos con los músculos flexores, definidos como aquellos que están situados por delante del plano frontal que pasan por el centro de la articulación. Dentro de estos músculos flexores encontramos al psoas ilíaco como el músculo principal flexor de la cadera, pero también encontramos al recto anterior, al sartorio y al tensor de la fascia lata. Otros músculos también son flexores de la cadera, pero lo hacen secundariamente, como los músculos pectíneo, recto interno, aductor medio y los fascículos anteriores de glúteo medio y menor. Los músculos extensores, definidos como aquellos situados detrás del plano frontal que pasa por el centro de la articulación. Dentro de los músculos extensores destacamos al glúteo mayor como el principal músculo extensor, siendo el más potente, el más fuerte y el de mayor tamaño. Como músculos que también favorecen a la extensión, encontramos a los isquiosurales. Dentro de estos, la porción larga del bíceps crural, el semitendinoso y el semimembranoso. Hay que destacar que la extensión va a estar limitada por la tensión del ligamento iliofemoral.